Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Estamos iniciando en el discipulado dominical el tema cómo estudiar la Biblia. Vamos a tener un material muy bueno que nos va a ayudar mucho en cuanto a cómo debemos estudiar la Biblia, la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Le está hablando el hermano, el pastor Nicolás Cabrera, en reemplazo de la hermana Rosmi Zárate, quien ella va a continuar el próximo domingo. Por inconvenientes de última hora, ella no pudo dar la clase. Esta primera clase se titula ¿Qué es la Biblia? Y ¿es ella confiable? Hay una lectura que todos recordamos en 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. También una canción. Si hablamos de la Biblia con personas no cristianas, ¿qué dicen de ella? Seguramente algunos nos van a decir que tiene errores. Muchos han criticado, muchos han dudado de la veracidad inclusive de la Biblia. Y lo otro es por qué los cristianos aprecian la Biblia. Porque la Biblia es la palabra viva y eficaz, como ella misma lo dice. Si te llamas cristiano, una de las cosas que debes desear hacer es leer la Biblia. Importante. Ella es nuestra fuente de la verdad. Es como primero aprendimos acerca de la salvación y es el medio de gracia que Dios usa junto con su Espíritu y su Iglesia para cambiarnos. Dios nos dice que leamos y estudiemos su palabra. Y de hecho, durante la Reforma Protestante, las personas dieron sus vidas para que nosotros pudiéramos tener en nuestras manos una copia de la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Entonces, ¿por qué es que tantos cristianos leen muy poco su Biblia? Pablo le dice a Timoteo que maneje la palabra de Dios correctamente. Cuando se trata de estudiar la Biblia, se requiere de un pensamiento y una práctica intencional. Y eso es lo que en este ciclo de estudios que comenzamos en el día de hoy, vamos a ayudarle, hermanos, para hacer. En los próximos estudios vamos a considerar algunos temas, los métodos más importantes para comprender de qué manera la Biblia encaja, la estructura y géneros literarios de la Biblia y algunos métodos y herramientas de estudio específicos que nos permiten entender mejor la Biblia. El objetivo de la clase de hoy es darte un mayor amor por Dios y su Hijo al enseñarte cómo leer y comprender la Biblia correctamente. Hoy quiero volver a presentarte la Biblia y en los próximos estudios la estaremos observando detalladamente. Por lo tanto, empecemos entendiendo qué es. Comenzaremos con lo que ella dice de sí misma, partiendo de la idea de que es la palabra inspirada de Dios. Luego responderemos la pregunta, ¿es confiable? Y terminaremos con algunas reflexiones sobre traducciones. Entonces, primer punto, ¿qué es la Biblia? Iniciemos con lo que la Biblia dice de sí misma. En el Salmo 12, versículo 6 dice, la palabra del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. En el Salmo 18:30 dice, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en él se refugian. Y nuevamente en el Salmo 119 dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. En el Evangelio de Mateo, el mismo Jesús dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Finalmente en Juan 10:35 Jesús dice, la escritura no puede ser quebrantada. En solo estos 5 versículos vemos que no es un libro cualquiera. De acuerdo con estos pasajes, la Biblia es la palabra del Señor. Dios nos habla a través de la Biblia. Estas palabras son siempre intachables,
no hay error en ellas. Ellas son eternas, serán verdaderas por siempre. La vida de un hombre depende de la palabra de Dios, y estas palabras no pueden ser quebrantadas. Ellas se cumplirán, llegarán a ocurrir. Veamos ahora la inspiración. Así que, ¿por qué es este caso? Porque a diferencia de cualquier otra cosa que haya sido escrita, la Biblia es escrita por seres humanos y por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia es el producto de Dios, inspirado y usando a autores humanos para escribir sus perfectas, santas palabras sin error o defecto. Lo que Dios quería comunicar a su pueblo fue revelado a autores humanos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les permitió entonces hablar o escribir esta revelación en sus propias palabras, sin error u omisión, como las mismas palabras de Dios. De modo que desde el inicio en Génesis hasta el Apocalipsis, los libros de la Biblia se presentan como la palabra de Dios y como verdaderos y autoritarios. La idea de que la Biblia es la palabra de Dios se remonta a las primeras partes de la Biblia que Dios nos dio. Así que cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Israel, los cuales fueron la primera palabra escrita de Dios que conocemos, les ordenó guardarlos en el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. El libro de la ley, o sea, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, debían permanecer en el tabernáculo junto al arca. La ley fue confiada a los sacerdotes en el Antiguo Testamento para ser enseñada. Se debía leer públicamente al pueblo para asegurar que éste la recordaría, y al pueblo se le prohibió rotundamente añadir o borrar algo de ella en lo absoluto. Veamos en esta misma comprensión de la Biblia en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Porque al oírla ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Cada palabra de la Biblia, cada libro, son igualmente inspirados y autoritarios. Los profetas del Antiguo Testamento trataron a los libros de Moisés como inspirados y autoritarios, y Jesús trató a todo el Antiguo Testamento de la misma forma. Por ejemplo, en Mateo 19, Jesús quería mostrar que el divorcio no era parte del diseño de Dios para el matrimonio. Así que cita el libro de Génesis como la autoridad en el asunto. El versículo 4 dice, replicó Jesús, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, si alguien en toda la historia tenía la potestad de afirmar algo como cierto, ese era Jesús. Pero aún él elige volver a Génesis como la autoridad de la que debatir. De hecho, en Juan 8 encontramos a Jesús discutiendo de un tiempo verbal en Génesis. No es solo que la Biblia contiene la palabra de Dios, como si fuera alguna especie de teología dálmata, con nosotros teniendo que ordenar los puntos inspirados del resto falible. Ella es la palabra de Dios y cada palabra es la palabra de Dios. Sin embargo, no es como Dios dictó la Biblia a sus autores humanos. Ellos escribieron con su propia creatividad y en sus propios estilos y en su propio vocabulario, cumpliendo exactamente lo que Dios quería. ¿Cómo puede ser esto? Uno de esos autores, Pedro, nos da una idea en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esa palabra impulsados es la misma palabra que describe la barca de Pablo en Hechos, que es impulsada por la tormenta.
Cuando hablamos de la Biblia, a menudo la llamamos inspirada, literalmente inspirada por Dios. Esa es una referencia a 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia sostiene esta afirmación? Volúmenes se han escrito sobre esto, pero permíteme darte un breve resumen. Podrías estar tentado a pensar que fundamentaríamos esto al probar cada hecho que la Biblia establece. Bueno, la historia ha mostrado que la Biblia tiene un increíble historial que supera a sus críticos. Los críticos sostienen que no puede ser cierta porque nunca existió una determinada gente que la Biblia registra. Y entonces, sorpresa, una excavación arqueológica revela evidencia sobre ese determinado grupo de gente. Hay docenas de ejemplos como ese, pero el problema al establecer la viabilidad de la Biblia de esa manera es que no sabemos nada acerca del mundo antiguo y no podemos verificar todo en la Biblia. En cambio, hay un camino mucho mejor: mirar lo que Jesús dijo sobre la Biblia. Para el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el privilegio de escuchar el comentario de Jesús acerca de lo que él tenía en sus manos. Él afirmó ser el Hijo de Dios. Él afirmó que resucitaría de los muertos. Él sí resucitó de los muertos. Eso lo convierte en la fuente más confiable de la historia. Y él dijo las cosas sobre el Antiguo Testamento que ya hemos leído: que no puede ser quebrantado, que es autoritario. Él incluso argumentaba en tiempos verbales, así que podemos tener la misma opinión que Jesús tuvo. Para el Nuevo Testamento esto es algo más complicado porque Jesús no nos dio una palabra definitiva después que fue escrito, pero sí dijo a sus discípulos que sería escrito en Juan 14:26, y luego esa profecía se llegó a cumplir cuando cientos de cristianos llenos del Espíritu en el primer siglo empezaron a reconocer ciertos escritos de esos discípulos como inspirados de la misma forma en que las escrituras del Antiguo Testamento lo eran. En efecto, vemos algo de ese reconocimiento sucediendo antes de que el Nuevo Testamento sea terminado. Segunda de Pedro 3:14-16 de los escritos de Pablo. Pedro enlista los escritos de Pablo junto con el Antiguo Testamento como las Escrituras. Y más allá de esto, tenemos nuestra propia experiencia con las Escrituras. Mientras más tiempo yo pase estudiando la Biblia y mientras más la veo encajar impecablemente, aún las piezas escritas con miles de años de diferencia, más se siente como la obra de Dios. Sé que es algo de lo cual no puede depender de tu vida, pero para mí, además de los argumentos más objetivos que acabo de exponer, tengo que decir que se siente como lo que ella afirma ser. Hay mucho más que pudiera ser dicho sobre la naturaleza de la inspiración de la Escritura, pero para nuestro propósito es importante que veas el origen divino de la Biblia, así como su autoría humana. Lejos de ser una contradicción o un problema, estas dos realidades nos muestran que Dios quiere que le conozcamos y en su bondad Él se ha revelado a nosotros en la Biblia para que podamos conocerlo. Dios fue bondadoso al escoger autores humanos para que podamos entender la palabra de Dios y tener todo lo que necesitamos para la vida y piedad, según nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Saber que la Biblia es verdadera debería hacernos querer estudiarla para encontrar lo que dice y lo que Dios nos está diciendo. Así que los cristianos hacen algunas declaraciones muy importantes sobre la Biblia. Nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, que es perfecta y sin error, que es una fuente de información confiable y entendible sobre lo cual los cristianos pueden asegurar su eternidad, que es suficiente. Para seguir a Dios no necesitamos nada que Él no nos haya dado en la Biblia. En segundo lugar, decimos, ¿es nuestra copia confiable? Bueno, bien puede ser que sea cierto todo
todo lo que los cristianos del primer siglo leyeron de la Biblia, pero ¿qué hay de nosotros? No se han perdido cosas con el tiempo. Los musulmanes, por ejemplo, afirman que lo que nosotros tenemos hoy es una versión irremediablemente corrupta del original. ¿Cómo sabemos que ellos se equivocan? Es importante que comprendas que podamos tener la plena garantía y certeza de que nuestras Biblias modernas, en cualquiera de las versiones que existan, como la que estamos utilizando en la iglesia, la Reina Valera Contemporánea, como la que hemos usado, la nueva versión internacional, son confiables y autoritarias, al igual que los textos originales. Hay 3 pruebas de fiabilidad. Muchos críticos se burlan de esta afirmación, pero veamos cómo la Biblia reúne algunos de los métodos más comunes para evaluar la fiabilidad de textos antiguos. Hay 3 criterios estándar por medio de los cuales la autenticidad y la integridad de los textos antiguos pueden ser juzgados. Primero, la cantidad de manuscritos. ¿Cuántos antiguos hemos descubierto? Segundo, la calidad de esos manuscritos. ¿Son los manuscritos que tenemos consistentes o presentan variaciones? Y en tercer lugar, el intervalo de tiempo entre cuando el manuscrito original fue escrito por el autor y los manuscritos más antiguos que tenemos en nuestra posesión. Generalmente, cuanto más corto es el intervalo, mayor es la fiabilidad. Continuaremos, mis hermanos, entonces el tema en la próxima lección. Les bendigo con toda bendición espiritual. Oramos dándote gracias, Señor, por este tiempo de compartir un tema tan importante como es el conocimiento de lo que es la palabra viva y eficaz. Ayúdanos para que durante el estudio conozcamos más acerca de la Biblia, como la palabra inspirada, como la palabra escrita, Señor, por hombres, pero inspirados por ti, Señor. Prepara nuestras mentes y corazones para lo que tú tengas para decirnos en este estudio. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús, para que sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén.